Hola, estamos en un episodio más del podcast Con su Salud y de nuevo tenemos a un invitado estrella que nos dio muchas vistas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por lo de estrella. Agradecido de que me inviten nuevamente en este podcast. Creo que es muy importante. Entre más hablemos del tema de la salud mental, mejor para todos y todas, ¿no? Esta vez tenemos el tema, si gusta presentarse primero que nada, doctor, de nuevo. Bueno, yo soy el maestro José Antonio Noriega Escalante, soy el director de Salud Mental y Adicciones, entonces, del Gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Salud. Y pues estamos trabajando en el terreno de la prevención de ciertas condiciones que se dan en la población, sobre todo que tienen que ver con salud mental y adicciones. Muy bien. Esta vez estamos con el tema de la esquizofrenia. ¿Hay un tema conmemorativo este mes? Sí, lo que pasa es que dependiendo del país, tienen un día para hablar acerca de la concientización sobre la enfermedad, sobre el padecimiento. Para el caso de nosotros, estamos utilizando el 24 de mayo como la fecha en la que hablamos precisamente sobre la situación para concientizar a la población sobre la importancia de que se conozcan estos temas, ¿no? ¿Qué es la esquizofrenia? Miren, la esquizofrenia es un padecimiento, es una condición donde las personas de repente van a dar síntomas o van a mostrar una serie de características donde tienen un comportamiento, sobre todo su lenguaje, va a notar que es como desarticulado, como que sus pensamientos y lo que dicen de repente no están encadenados. Cuando uno mantiene una conversación con alguien, por ejemplo, uno puede llevar una conversación, lleva un hilo. Y en el caso de estas personas, de repente ese hilo parece estar ausente. Entonces lo mismo te van a hablar de un tema y luego lo van a mezclar con otro y luego van a terminar hablando de otra cosa y finalizan con otro. O sea, de tal manera que el punto A y el punto B no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, pero probablemente la mayoría de las personas identifican el padecimiento por la presencia de alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales. Es decir, las personas que tienen este padecimiento van a oír cosas que no están ahí, que nadie más oye, o van a ver cosas que en menor grado, pero existen, que pues no están ahí y nadie más ve. Entonces, esto hace que las personas de repente pues se aíslen socialmente o la misma sociedad los aísle y pues eso agrava los síntomas de la enfermedad. Entonces, incluso ahí se cruzan con otros factores ahí como religiosos, culturales, sociales, y hay muy poco comprensión sobre el padecimiento. Como nuestra sociedad es muy común que creamos en cuestiones como la brujería, posesiones demoníacas, fantasmas. Entonces, cuando ven que una persona de repente empieza a hablar de esta manera o empieza a alucinar, les digo, de oír cosas, como hablar con esas voces o señalar a personas u objetos que no están ahí, pues la gente se asusta y piensa que son otras cosas, ¿no? Pero en realidad, pues estamos hablando de un padecimiento que se llama esquizofrenia. ¿Y los síntomas son alucinaciones y qué otros síntomas puede haber también? Pues ese es el lenguaje desarticulado, puede haber ese aislamiento social, puede haber esta condición. Nosotros llamamos que hay síntomas positivos y síntomas negativos. Le llamamos positivos. En lo cotidiano, cuando habla uno de síntomas positivos, uno habla de cuestiones buenas, ¿no? Positivo es sinónimo de algo bueno y negativo es sinónimo de algo malo. Bueno, cuando hablamos de la esquizofrenia, cuando hablamos de síntomas positivos, decimos que son cosas que están presentes. Y cuando hablamos de síntomas negativos, son cosas que están ausentes. Por ejemplo, ¿qué espero yo de una persona? Pues que tenga una comunicación social adecuada, que se pueda socializar con los demás. Bueno, en las personas con esquizofrenia eso puede estar ausente. En el caso de las personas con esquizofrenia, ¿qué tienen presente? Pues estas alucinaciones visuales y auditivas, este lenguaje desorganizado, esta forma de hablar que es distinta. Como en todos los casos, es complicado porque puede haber situaciones que van de leve hasta severa. Entonces, cuando son leves, es muy difícil de detectar, o sea, es poco común. De repente, la persona puede tener un desenvolvimiento, digamos, como el resto de las personas, salvo ciertos comportamientos que uno pudiera considerar así como exóticos, extraños, pero nada del otro mundo. Y luego tienes un caso que es muy extremo, un caso muy severo, donde vas a detectar pues, que estos de lo que te hablaba pues, son muy persistentes y que es imposible pasar por alto, ¿no?
¿Hay tabús en la sociedad con respecto a los...? Sí, ahorita comentábamos uno, ¿no? La gente puede recurrir a otros tratamientos, vamos a decirlo de esa manera, vamos a otras aproximaciones para afrontar la condición, que no necesariamente son, pues, científicas, ¿no? Entonces, pues, hay una serie de tabús, como por ejemplo que estas personas las acecha algún tipo de mal sobrenatural, o incluso que son personas que ya no van a poder encajar en la sociedad, o que incluso son personas que pueden hacerle daño a otras personas, y esos son estigmas que la persona va a lidiar, y que le van a afectar en su desarrollo cotidiano, ¿no? En su familia, en su trabajo, o en la escuela, o en cualquier otro lugar, ¿no? ¿Las drogas pueden desencadenar esquizofrenia? Hay muchas teorías sobre el tema de la esquizofrenia, porque nosotros decimos que es multifactorial. O sea, ¿qué ocasiona la esquizofrenia? Es multifactorial. Hay una serie de condiciones, hay una serie de componentes que pueden llevar a una persona a tener esta condición. Lo que sabemos con certeza es que cuando una persona llega alrededor de los 15, 16, 17 años, es muy probable que los síntomas empiecen a aparecer, o sea, llegan con la adolescencia. ¿Puede haber menores de edad, de esta edad, que la tengan? Sí, sí puede haber. ¿Puede haber personas mayores de esa edad que la tengan? Sí, sí puede haber, pero digamos es menos frecuente, es menos común, ¿no? Entonces, cuando llegan a la adolescencia, empiezan a aparecer estos síntomas y por ende, pues todo el estigma que eso conlleva, ¿no? Porque a la persona la ven distinta, la ven diferente y aplican un comportamiento distinto, ¿no? Pero el tema aquí es que de repente, pues al verlos distintos, al verlos diferentes, los empiezan a apartar, los empiezan a alejar y eso hace que la condición vaya empeorando, ¿no? Ok. Entonces sí puede afectar las drogas. Sí, había una pregunta que se me olvidaba. El tema de las drogas aquí es que definitivamente hay diferentes tipos de drogas. Hay drogas que son sobre todo más químicas, ¿no? Que se meten mucho con la bioquímica del cerebro. Entonces pudiera tener una participación importante en el desarrollo de la enfermedad. No estoy diciendo que sea la causa única, pero pudiera coadyuvar a la aparición de la enfermedad o al menos de los síntomas. Ok. ¿Y es hereditaria? Hay un componente hereditario, sí. Okay. O sea, así como ahorita platicábamos, puede ser las adicciones, pueden ser ciertos tipos de drogas, puede ser algún tipo de condicionante biológico. Dentro de ese condicionante biológico hay un componente hereditario. No significa con esto que si tú tienes un pariente con esquizofrenia, tú de manera lógica la vas a presentar. Solamente digamos que hay más probabilidades que en otras familias donde no está presente el padecimiento. Ok. ¿Y hay medicamento? Afortunadamente hay mucho avance científico, mucho avance médico con respecto al tema de la esquizofrenia. Entonces, definitivamente el medicamento ayuda mucho. Las personas que viven con esta condición, si toman su medicamento y pues siguen las indicaciones de su médico e incluso pueden ir a terapia, a un tratamiento que nosotros llamamos cognitivo-conductual, seguramente van a notar una mejora significativa y van a poder tener un desenvolvimiento como cualquier otra persona en medio de la sociedad. El problema es que parte de las condiciones de la enfermedad pues hacen que muchos de ellos no consuman los medicamentos que se les asignan, ¿no? Y cuando los consumen tiene que ser de por vida, ¿o? Sí, regularmente es un medicamento que ya tienen ellos una vez que aparecen los síntomas. A lo mejor con interrupciones, ¿no? A lo mejor no todo el tiempo, a lo mejor el médico puede prescribirlos, vas a tomarlos por 3, 4 meses, luego vamos a un descanso y luego lo vuelves a tomar, o puede ser ininterrumpidos, pueden ser distintos medicamentos, dependiendo de lo que vaya valorando el médico tratante en ese momento. Ok, y de repente hay bebés, niños, chicos que lo presentan. Puede haber, pero digamos estadísticamente no son significativos. Por eso cuando ocurre uno de esos casos son muy relevantes en la sociedad porque son tan raros que llaman mucho la atención. De hecho, no me acuerdo si era National Geographic o algún programa de estos que se dedican así como a documentar cosas de la vida cotidiana. Tenía un documental de una niña que tenía esquizofrenia. Entonces le ponen cámaras y hablan del fenómeno en niños. Es poco común, por eso le dedican todo este programa,
pero sí puede ocurrir. ¿Y cómo afecta la esquizofrenia a los familiares que la viven? Puede ser muy difícil para las familias porque estamos hablando de alguien adulto, ¿no? Regularmente, con pues todo la fisionomía de un adulto, todo el comportamiento de un adulto, pero digamos que la parte ya intelectual, la parte cognitiva, pues hay un deterioro o hay una condición distinta. Entonces, eso hace que requieran de ciertos manejos, de ciertos cuidados, y de repente pues la familia no está preparada, no tiene la paciencia, porque se requiere de mucha paciencia, se requiere mucha empatía, se requiere mucha solidaridad por parte tanto de la familia como de la sociedad en general. Y pues muchas veces a estas familias pues se les dejan solos, los tratamientos pueden ser caros, si van ellos a una clínica particular, pues el médico también puede ser caro. Entonces, es complicado también para ellos, ¿no? Como familiares. ¿Y hay algún centro aquí que los atienda? Sí, por supuesto. Afortunadamente, aquí en Sonora somos de los pocos estados que cuenta con una infraestructura para atender a personas de distintas condiciones, ¿no? Pero una de ellas, y probablemente la que la sociedad sonorense más conoce, es la Cruz del Norte. La Cruz del Norte se llama Cruz del Norte porque antes había dos hospitales psiquiátricos, uno aquí en Sonora y otro en el sur. Eran los dos únicos que habían. Entonces, por eso te decía yo que Sonora es de los pocos que tiene una atención psiquiátrica especializada en este lugar. ¿Y eso depende del IMSS Bienestar? Sí. La Cruz, ok, sí, porque nosotros ya no tenemos atención médica, pero sí el IMSS Bienestar. ¿Y será el único en el estado ese? Seguramente pueden atenderse los que son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, del ISTESON, todos ellos cuentan con psiquiatras. Okay. Entonces probablemente los puedan derivar a un psiquiatra y cualquier psiquiatra está en condiciones de diagnosticar, de dar tratamiento y dar atención a las personas con esquizofrenia. A veces, bueno, mi hija tiene 12 años y de repente hace comentarios, no sé si sea una moda ahorita, de que, ay, es bien esquizofrénica mi amiga. Y yo le digo, no digas eso porque traen esta modita, ¿no? No digas eso porque hay personas que realmente lo son y que no puedes estar hablando así, ¿no? Es muy común que de repente el lenguaje cotidiano trastoque el lenguaje científico, el lenguaje médico y el lenguaje, sobre todo de condiciones, ¿no? Mis alumnos usan mucho, no, es que fulanito es muy bipo. ¿Y cómo que bipo? Sí, es bipolar, ¿no? Entonces, no, digo, no tienes idea de lo que es tener un comportamiento bipolar, o sea, se utiliza de manera cotidiana lo bipolar para decir, es que a veces anda de buen humor, a veces anda de mal humor y nunca sabemos, pero eso no es un padecimiento bipolar, eso no tener bipolaridad. Sin embargo, pues lo usan, ¿no? O la gente cuando dice, no, pues es que ando muy depre. Ah, bueno, anda triste, anda agüitado, como se dice comúnmente, pero eso no es tener depresión, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí cuando decimos, es que es bien esquizoide, bien esquizofrénica. O la otra, que probablemente han oído, es que fulanita es muy histérica, dice. No, pues histeria ya ni la palabra se usa, ¿no? Dentro del lenguaje clínico, pero lo usa la gente de la manera cotidiana, ¿no? Entonces, cuando dicen es muy esquizofrénica, pues no sé a qué se referirán, ¿no? Pero sí es algo que sí se usa de manera común. Sí, yo lo que trato de evitar es que no propaguen el estigma, no propaguen esta, pues es que no es una moda, pues no es una enfermedad real. Entonces, ¿qué consejo le puede dar usted a los jóvenes y a los adultos también para no tener este estigma? ¿Qué frases no se pueden usar? Por ejemplo, es muy común, y es que bueno que lo mencionas, me quedé pensando porque cuando conocemos a alguien que tiene cualquier condición, tiene diabetes, vive con diabetes, pues decimos el diabético, ¿no? Si es una persona que tiene, no sé, autismo, el autista, ¿no? Y yo en lo personal no me gusta porque cosificas a las personas, es decir, el esquizofrénico, ¿no? El tuberculoso, o sea, son palabras que cosifican a las personas, que las hacen así como objetos, cuando en realidad, pues,
quizás sea importante empezar a decirles la persona que vive con esquizofrenia, la persona que padece tuberculosis, la persona que tiene obesidad, la persona que vive con ciertas condiciones, ¿no? Entonces, esa es una buena forma de empezar a hablar ya de las condiciones en general, más que referirnos como si fuera un adjetivo, ¿no? Y la otra, pues, evitar en la medida de las posibilidades encasillar a este grupo de personas como si fueran personas carentes de derechos, carentes de significados en nuestras vidas, ¿no? Son personas que obviamente sienten, son personas que evidentemente no les tocó fácil, son personas que viven condiciones difíciles. Y cuando hablamos de condiciones, cuando se cruzan con la pobreza, es todavía peor. Sí. Porque, no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo en todos los pueblos, a la persona que tenía un padecimiento ahí, alguna condición mental, yo recuerdo que las encadenaban a un árbol y las dejaban ahí, ¿no? Entonces, era una forma muy común de lidiar con la enfermedad mental en lugares donde no había conocimiento, ¿no? O no se sabía qué hacer con ellos. Entonces, obviamente, pues evitar ese tipo de prácticas, todo eso ayuda a que tengamos ese tipo de conversaciones sobre las condiciones mentales, ayuda mucho a que pues se vayan disipando estos estigmas. ¿Son peligrosas las personas con esquizofrenia? Esa es parte del tabú, ¿no? Sí. Cuando se habla de la esquizofrenia, pues se asume que son personas violentas, que son personas agresivas, sobre todo porque los casos que trascienden las noticias son los casos que son más, pues más visibles, ¿no? Aquellos casos que son más violentos, los más brutales, esos son los que van a trascender, y entonces nos van haciendo creer que tener esta condición es sinónimo de violencia, es sinónimo de peligro, es sinónimo de algo malo. Cuando en realidad, estadísticamente, no hay nada que pruebe una relación entre un acto de este tipo y la esquizofrenia. Puede haber personas con esquizofrenia que en un momento dado pues, tengan comportamientos violentos, claro, por supuesto, como los tenemos nosotros, como los tenemos cualquier otra persona. Sin embargo, no va encadenado, o sea, no es que sea obligatorio. También hay el estigma de que las personas estas pues tienden a cometer parricidios, ¿no? O sea, como que matan a sus papás, a la mamá, que son asesinos. Eso tampoco es cierto, eso es, digamos, cosas que van trascendiendo las noticias, ocurre un caso y de repente pues ya todos los casos son iguales, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso porque, de hecho, una persona con esquizofrenia es más probable que se haga daño a sí misma que le haga daño a alguien más. De hecho, tiene 4 o 5 veces más probabilidades de hacerse daño a sí mismo que una persona en otras condiciones, ¿no? Probablemente la única que esté por encima de ellos sea la depresión, que tiende más a tener una relación más estrecha con el suicidio, pero otros de los que están en ese grupo son la esquizofrenia. Y hablando de depresión, ¿les llega a dar depresión a las personas con Sí, definitivamente. Cualquier cosa, digamos, que pueda afectarles, les puede dar depresión, les puede dar ansiedad, les puede dar lo que sea, ¿no? Sobre todo dependiendo de cómo van presentando pues ciertos comportamientos a lo largo de su vida, ¿no? Dependiendo de los estresores de la vida, dependiendo de qué condiciones estén viviendo en ese momento. Ok. Y qué, bueno, en los números del Secosama. Del Secosama, sí. Del Secosama, ahí pueden atender. Tenemos nosotros a un grupo de psicólogos que atienden ahí. La Dirección de Salud Mental y Adicciones está trabajando desde el punto de vista de la prevención, desde la promoción. Entonces, como que esta parte casi no se ve porque pues para ver si funciona o no, pues tenemos que medirlo a varios años, ¿no? Pero eso es lo que hacemos como la dirección, ¿no? Prevención y promoción. Sin embargo, sí nos quedamos con un grupo de psicólogos que atienden acá en los Secosamas. Y en estos Secosamas, que son centros comunitarios de atención a la salud mental y las adicciones, pueden seguramente acudir con algún psicólogo. Lo más probable es que el psicólogo los remita con algún psiquiatra, que sería en la Cruz del Norte si no son derechohabientes, o si son derechohabientes de algún sistema de salud, pues con su psiquiatra ahí. Es bien importante que las personas que tengan una cita acudan a sus citas, porque les dan una cita y luego a veces, como hay una gran cantidad de usuarios, pues a lo mejor la cita no se la dan inmediato, a lo mejor tiene que esperar. Yo sé que nos urge,
pero pues lo mejor es atendernos en ese momento, ¿no? Porque si no, uno va dejando citas pendientes y eso solamente va colapsando el sistema. Entonces, acudamos a nuestras citas y que nos den ahí el tratamiento y el medicamento que requeramos. Ok, muy bien. Y por último, ¿algún consejo para los papás? Sí, bueno, es una condición difícil para ellos, es difícil porque pues nadie de repente espera en un momento dado tener dificultades en la crianza, ¿no? Uno espera que nacen los hijos, hijas, y pues ocurre como cualquier otro. Y sin embargo, ocasionalmente, pues hay personas que nacemos diferentes, en muchos sentidos. Habemos personas que estamos en el espectro autista, habrá otras personas que están en el espectro de la esquizofrenia. Entonces, hay que ser muy pacientes, hay que ser muy amorosos, hay que ser muy cuidadosos, no hay que desesperarse. Es difícil, lo sé. Esto no significa que si a veces uno se frustra, pues ni modo, puede exigir o puede manifestar ese comportamiento sin ningún problema, ¿no? Pero a lo mejor el acompañamiento también de los padres y madres con psicólogos, con psiquiatras, informarse sobre la situación, pues sería lo ideal, porque eso nos va dando una idea de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En otros países se forman grupos de padres, hay asociaciones, hay grupos de personas trabajando estos temas, grupos de apoyo, grupos de ayuda mutua, etc. Tener una red de apoyo siempre, en cualquier condición, va a ser muy positivo. Entonces, si son padres, madres de cualquier persona que ustedes consideran que tal vez sea distinto al grueso de la población, siempre va a ser bueno acuerparse de otras personas y contar con redes de apoyo. Muy bien. Entonces, pues este es el podcast del Día de la Esquizofrenia, el 24 de mayo. El 24 de mayo. El 24 de mayo hay que hacer conciencia. Y bueno, nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.